hermanos, bueno, el día de hoy está escrito en el nombre de Jesucristo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios que no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendita la gloria de Dios. Ahora, me gustaría que Francisco me ayudara para ir al siguiente slide, por favor. Él me va a estar ayudando con esto para sincronizar. Y quiero de verdad, miren, que pongamos atención a lo que viene, porque hay un movimiento heresiarco, hereje, que está enseñando doctrinas falsas. Y les voy a decir con gran lamento y dolor en mi corazón, miles de evangélicos se están apartando de la fe en Cristo Jesús para seguir estos movimientos. A ver, ¿cuántos han oído de los judíos mesiánicos? A ver, levanten la mano. Bien, los judíos mesiánicos tienen doctrinas que están atentando en contra del evangelio de la gracia de Cristo. Mucho cuidado a quien escuchas en internet, en YouTube, porque la iglesia del Señor, no todos, gracias a Dios que no todos, pero empiezan a enamorarse de más con relación a los movimientos mesiánicos y terminan adoptando ideas, doctrinas, enseñanzas de los judíos mesiánicos. Y es más, ¿saben qué? Están hasta convirtiéndose ya en judíos. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Pero ya se están convirtiendo en judíos. Ahora, lo que yo voy a tocar a continuación, por favor, no quiero ser mal interpretado, no tiene nada que ver con los objetos del judaísmo, como el menorá o el candelabro, como el talit o el manto, ¿verdad? Judío, o como la réplica del arca del pacto y todo eso. No, porque esos objetos son maravillosos, ¿sí o no, hermanos? Son lindísimos. Yo personalmente en mi casa tengo una réplica del arca del pacto, tengo el menorá o el candelabro de oro, tengo una banderita de Israel. Es que ese no es el problema. El problema no es eso. En nuestra iglesia hay una hermana que tiene un shofar. O sea, ese no es el problema aquí. Gloria a Dios, trae un shofar la hermana, pero está en la iglesia. Está en la iglesia de Cristo. Alaba y glorifica a Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Lo alaba y lo glorifica dentro de la iglesia de Cristo, bajo la gracia de la salvación. El problema es más de fondo. El problema es que la gente está judeo-idolatrando ya todas estas cosas y se están convirtiendo y están escuchando a maestros mesiánicos que están influyendo en internet, y debemos de tener mucho cuidado. Y los pastores, como le compartía al hermano Alberto, debemos nosotros de tener tanto cuidado por la obra, por el rebaño de Cristo, para enseñarles bien estas verdades, porque en los últimos tiempos se van a levantar este tipo de personajes y engañarán a muchos. Y hoy en día, si vieran la gran cantidad de ex cristianos evangélicos que ya son judíos, que ya se convirtieron y están ahí, ¿verdad? Y ¿qué creen los judíos mesiánicos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya está trabajando esto? Van a tener un poquito de paciencia, ¿ok? ¿Quiénes han visto a este maestro en internet? A ver, levante la mano. Él es el señor Palacios, es el doctor Palacios. Es un judío mesiánico, fundador de una secta que promueve falsas doctrinas en todo Latinoamérica. Y escuchen, ha hecho creer a cientos de personas que son judíos o que son el verdadero Israel. Todas estas personas que ven la imagen de abajo es su secta, es su congregación. Y en ese pueblo está lleno de ex evangélicos como usted y como yo. Casi la mayoría de ellos llegaron a ser evangélicos pentecostales o bautistas, fundamentalistas, etcétera. Y solo porque escucharon a alguien hablar ciertas palabras en hebreo, piensan que ahí está la sabiduría más profunda y se lanzan a escuchar a estos maestros. Entonces, no nada más porque tengo esos estudios y esas especialidades en el hebreo del Antiguo Testamento, ya
me voy a ir a judaizar. Si se fijan, debemos, como dijo Pablo, saber en quién hemos creído, dónde estamos parados y fundamentarnos bien en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban? Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Ahora bien, como no vamos a atacar al señor Palacios ni nada de eso, no es en contra de él, pero él, aclaro, él se dirige al cristianismo de manera respetuosa, o sea, no crean que él agarra el micrófono y malditos sois. No, o sea, lo que yo he oído, él se dirige respetuosamente y dice, con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, también nosotros le vamos a responder con mucho amor y cariño, porque casi nadie le responde. Entonces, pero bueno, eso se lo tengo después, eso está guardadito después. Ahorita, y deseamos que Dios les bendiga y vengan a la verdad que es en Cristo, a la libertad, a la ley de Cristo, no a la ley ceremonial del Antiguo Testamento y de Moisés. Que vengan al nuevo pacto, al Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, al verdadero evangelio que nos da la libertad plena, y salgan de esa herejía. Bien, miren ustedes, él le hace creer, él y muchos mesiánicos, a la gente que son judíos auténticos o que son descendientes de las tribus de Israel. Y bueno, ahí se levanta una falsa doctrina. ¿Es cierto esto? Primeramente vamos a ver qué es o quién es el judío auténtico. Anote esto, por favor. Primero, un judío es un descendiente directo de la tribu de ¿quién? De Judá. Por eso son judíos, descendientes directos de la tribu de Judá. Recuerden que Israel se compuso de 12 tribus. Y cuando hablamos de los judíos, hablamos de los descendientes directos de la tribu de Judá, porque la única tribu que quedó, que se salvó, que ha estado en pie es la tribu de Judá. Cuando tú vas a Israel, lo que ves ahí es la tribu de Judá, porque el resto de las tribus se perdieron en la dispersión, en la diáspora, y fueron esparcidos alrededor del mundo. Y la profecía dice que volverán en el último tiempo, y eso ya ha estado ocurriendo. Ya se están encontrando a israelitas de otras tribus. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Okay? Pero un judío es un descendiente directo de la tribu de Judá. Para ser reconocido como un judío auténtico, se debe probar biológicamente por medio de pruebas genéticas. A mí me gustaría saber, toda esta multitud de ex evangélicos que siguen a estas sectas y que les hacen creer que son judíos, me gustaría ver una prueba de ADN que tiene un margen de error casi mínimo o borroso o casi nulo, casi es el 1%. O sea, el 99%, una prueba de ADN te dice estrictamente qué sangre tienes. Bendito sea el Señor. Si tú eres italiano o eres francés o alemán, que aquí hay puros alemanes, es lo que estoy viendo. Puro ojo verde, puros ojos azules y altos pero te dicen las pruebas genéticas. O sea, la prueba de ADN es lo biológica, científica y genéticamente lo más profundo para probar categóricamente si en realidad eres judío. Yo pregunto, ¿ya se hicieron la prueba de ADN todos estos ex evangélicos que ya salen diciendo somos judíos y se van para allá? A mí me gustaría ver las pruebas de ADN. No vengas a decirme, no, es que my last name, mi apellido, es que me dijeron que por la tierra de Israel, por Eretz, y que la Z al último en mi apellido y todo eso. Bueno, puede, yo no niego eso, puede que exista esa posibilidad. Pero eso no te dice que realmente eres judío. Lo que te va a probar es, escuchen, la prueba genética. Bien. También la tradición rabínica sostiene que para ser judío se debe ser únicamente por parte de la madre. O sea que si el papá es judío y la mamá es gentil, el producto no será judío. Pero mi papá es judío, sí, pero si no eres por parte de tu madre, tú no eres judío. Así de simple dice la tradición rabínica. Por eso los rabinos rechazan a los judíos mesiánicos. Vean, aquí está el judaísmo, aquí está el cristianismo y los mesiánicos están en medio. Los mesiánicos están dentro, los tenemos en frontera. Ellos están en medio.
Los judíos no los aceptan como verdaderos judíos de Israel porque los tienen como blasfemos, y herejes. Y el cristianismo tampoco los acepta porque siguen con las prácticas mosaicas ceremoniales. Entonces están en medio. Ahora, para que alguien sea aceptado como judío auténtico, también, esta es la otra, se necesita hacer por parte de ¿quién? De la madre. Ok, voy a ir al siguiente. Por tanto, el judío es una raza y no solamente un credo. No se trata de creer, es que yo creo que soy judío, ¿verdad? Yo creo que no se trata de creer, hay que probarlo biológicamente. El judío es una raza y no solamente un credo. Ahora, ¿puede un gentil, esto cambia, convertirse en judío? Bueno, esto ha pasado históricamente y ya hay un camino que ayuda para que un gentil se convierta en judío. Aunque es difícil que sea aceptado dentro de los círculos judíos, vean, es difícil que un gentil convertido como judío sea aceptado, o sea, es rechazado generalmente. Un gentil podría convertirse al judaísmo, pero a esto se le llama prosélito o una persona incorporada o convertida al judaísmo, pero eso no quiere decir que él sea judío. Lo que está sucediendo es que simplemente está aceptando y adoptando tradiciones, normas que promueven los rabinos, el judaísmo. Ahora, ¿qué es ser judaizante? Bueno, el gentil que se convierte en judaísmo, para eso tenemos esta pregunta: ¿qué llega a ser o por qué lo hace o qué tiene que hacer para convertirse en judío? Son personas no judías que comienzan a seguir, atentos, las normas, las leyes, las tradiciones y las prácticas judías con el fin de agradar a Dios. La gran mayoría de los judaizantes eran cristianos evangélicos que fueron arrastrados al error y a la herejía de los movimientos mesiánicos. Voy a adelantarle un poquito más rápido. Las letras son pequeñas, pero anote estos textos que son importantes. Y es un mensaje categórico del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Curiosamente, a las iglesias del Apocalipsis, como dando el Señor ya un mensaje hacia el futuro de que vendría este tipo de herejía y de movimientos mesiánicos en nuestro medio para tratar de convertir al cristianismo evangélico de la gracia nuevamente a la ley. Bendita la gloria de Dios. En Apocalipsis vemos capítulo 2 verso 9. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. O sea, el tema de hoy es doctrina de demonios. Y nadie aquí podría, ¿verdad?, decir: hermano, qué fuerte está el título. Vean lo que el Señor dice: que los que se dicen ser judíos y no lo son, son congregaciones de Satanás. Esto está tremendo. Este es un mensaje fuerte, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado. El siguiente versículo es Apocalipsis 3:9, que dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, le dice el Señor a la iglesia. Decíamos la salvación para todos ellos, pero igualmente no compartimos. Miren, voy a ir, no estoy aquí para decírselos, pero atención a lo que voy a decir a continuación. Esto quizá mucha gente no lo sabe, lo que voy a decir. Primeramente, lo que les quiero decir es que yo soy de Chihuahua, y arriba México, ¿verdad? Y soy mexicano. No, son mis raíces, es mi pueblo, es mi gente, es mi tierra. O sea, yo 100%. Mi esposa me mandó me quiso dar un regalo. Y lo que ella hizo es, porque siempre nos peleamos, me decía: tú, Israel, tú, así me decía mi esposa, tú eres un hindú. Tú pareces un hindú, pareces de India. Y lo, santo Dios, y dije: ¿tú pareces de Francia o qué? Entonces estábamos ahí y bueno, así éramos, ¿no? Así yo le decía: ¿y tú eres quién sabe dónde? Y esto y lo otro y aquello. Le dije: yo soy mexicano, ¿cuál?
Y me dijo, ok, llegó el Día del Padre y me regaló pues las pruebas de ADN. Y las mando y de repente estoy en el trabajo y que me llama. No vas a creer, me dijo, lo que saliste, ¿de dónde eres? Yo ya, cuando ella dijo, dije, what do you mean? Acá, ¿no? Y de repente yo le dije, no, pues, no, dice, no te voy a decir nada para cuando llegues. Llego a la casa y me dice, ahí están las pruebas, a ver, ahí está ya la respuesta del laboratorio. Miren nada más, Israel Montaño, Jewish, judío. Fíjense nada más, eso ya es de tiempo atrás, ¿verdad? Pues no andar en internet, soy judío, hermanos, me voy a convertir. No, hermanos, si se fijan. Entonces, ahí salen las regiones de donde fueron mis ancestros y todo eso. Traje de sangre judía. ¿Me hace eso ser judío? No. Tengo sangre judía. ¿Y por qué lado viene? Por el lado de mi mamá. Ahí quietecita. Resultó ser la heredera de la sangre judía. ¿Sí se fijan? Entonces, bueno, pues ahí ya las pruebas genéticas. Resulté ser traje de sangre judía. Y mi esposa resultó ser, me dio un poquito como de celo, porque también ella se lo hizo y ella resultó más mexicana que yo, hermanos, y nació en El Paso, Texas. Ella nació en El Paso, Texas, digamos. Pero bueno, terminó esto y ahí están mis pruebas de ADN, ¿verdad? De dónde provienen los ancestros, etcétera. Ahora, ¿por qué pongo esas pruebas? Miren, las pongo por lo siguiente. Porque cuando hablo de temas de cristianos convirtiéndose sin causa, no tienen ni sangre judía, no tienen nada, pero los convencen, los traen y los meten en una herejía y en un error. Ahora, no pueden hablar una palabra en hebreo porque ya se descomponen completamente y abandonan el cristianismo, abandonan la gracia, abandonan la cruz de Cristo, abandonan la libertad, la ley de Cristo, abandonan el glorioso evangelio que nos ha sido dado y se van a judaizar. Esto que ven aquí, ustedes creen que yo ya voy a andar con mi kipá, dejarme que sea la barba, ¿verdad? Voy a andar, dejarme que sea la barba con mi kipá y mi talit, mi manto judío. Y no me malentienda, yo tengo un manto judío en mi casa y todo eso, pues yo no oro con el manto judío. Son piezas muy bonitas y muy lindas que le traen un recuerdo a uno de Israel, ¿cierto? Son cosas muy bonitas, o sea, ese no es el problema. Yo tengo mi manto ahí, mi kipá, tengo un kipá pero ni siquiera es mío, ese se lo halló mi hijo quién sabe dónde. Y bueno, tengo ahí mis objetitos muy bonitos, pero de eso a decir, hermanos, ¿saben qué? Descubrí que tengo sangre judía. Y saben una cosa, a partir de hoy esto cambia en la iglesia. No, hermanos, no, Dios mío santo. Bueno, no por eso digo, si usted sale que es judío, que tiene sangre judía, pues no por esa causa va a abandonar el evangelio y se va a ir para allá. No por eso. Nosotros, yo estoy muy contento aquí, repito, soy mexicano, ¿verdad? Es más, les digo una cosa. Si yo le digo a un rabino, ¿sabías que yo soy judío? Los rabinos me rechazan, no me aceptan como judío. Pero mi mamá tiene sangre judía y ustedes dicen que su tradición, ¿verdad? Por parte de mi mamá yo puedo entrar ahí. ¿Saben? De todas maneras soy rechazado. O sea, Pablo por eso dice, ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, sino que todos somos judíos, gentiles, griegos, etcétera. Todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan? Entonces, bendita sea la gloria de Dios. Ok. ¿Qué falsas doctrinas promueven los mesiánicos? Número 1, niegan la doctrina de la Trinidad. Atentos a esto. Por eso no los escuche, tenga mucho cuidado. Niegan la doctrina de la Trinidad y enseñan el monoteísmo judío inconcluso del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes qué es monoteísmo delante de la mano? ¿Qué es monoteísmo? Ajá, la creencia en un solo Dios. Ok, la creencia en un solo Dios. Pero ¿por qué es un monoteísmo, una creencia en un solo Dios inconclusa en la que creen los judíos? ¿Por qué es inconclusa? ¿Saben por qué? Porque los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Y si no tienen el Nuevo Testamento, ellos desconocen la revelación de la creencia o de la doctrina en un solo Dios. Se basan en el texto de Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero los judíos solamente tienen del Génesis a Malaquías. A eso le llaman la Tanaj. Y ya dividen la Tanaj o el Antiguo Testamento, lo dividen en la ley, que es la Torá. Luego lo dividen en los Nebeim, que son los profetas.
y los ketubim, que son los escritos. Así se compone el Antiguo Testamento judío: Torah, Neviim y ketubim. Pero los judíos, atentos, no tienen el Nuevo Testamento porque rechazaron al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y al rechazar a Cristo Jesús, ellos no pueden tener el conocimiento verdadero de la creencia en un solo Dios. Porque si se basan en Deuteronomio 6:4, que dice en hebreo: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, así dice el hebreo: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ellos se basan ahí nada más. Pero si no tienen a la persona del Hijo de Dios, escuchen, fue el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento que dijo: yo y el Padre, Echad, uno, Echad. O sea, la persona del Hijo se incluye dentro de ese uno, de ese Echad. Porque siempre la palabra Echad o la palabra uno habla de uno en unidad. Y los judíos no tienen el conocimiento absoluto de lo que es el gran Shema o el Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. En el Nuevo Testamento Jesús se incluye dentro. Les está diciendo: también yo soy igual en naturaleza al Padre. No soy el Padre, soy el Hijo, pero soy igual en naturaleza. Y juntos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos plural, somos uno. ¿Se fijan? Entonces, al Jesús decir esto, los judíos lo voltearon a ver y empezaron a agarrar piedras. Y Jesús los volteó y les dijo: ¿por qué causa me apedrean? Y ellos le dijeron: porque tú, siendo hombre, te haces igual. O sea, te estás metiendo en el gran Shema. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Está tremendo eso, ¿verdad? Entonces los judíos tienen un monoteísmo inconcluso y por lo tanto no podemos seguir las doctrinas mesiánicas en cuanto a su creencia en un solo Dios, porque la verdadera creencia en un solo Dios es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad no proclama la existencia de tres dioses, sino de tres personas coeternas, que en unión eterno existen en el ser de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, son un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los judíos mesiánicos rechazan esta doctrina y muchos cristianos evangélicos están abandonando la doctrina de la Trinidad y siguen el monoteísmo inconcluso, que nunca concluyó todavía en la mente judía. Para nosotros sí, ya concluyó el monoteísmo porque tenemos el Nuevo Testamento. Entonces terminan siguiendo esa doctrina y se desvían al error. Negar la doctrina de la Trinidad, con eso tienes hasta para que cuestiones si eres salvo o no. ¿Cuántos le alaban? Número 2, obligan a la gente a guardar el sábado o el Shabbat y la ley de Moisés. Número 3, enseñan que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Yo no sé dónde sacan esto. O sea, dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y que los eruditos cristianos empezaron a alterar los escritos para decir que fue escrito en griego. Esta es una mentira de los mesiánicos, es un desconocimiento de lo que es el canon, el desarrollo de la Biblia. Pero bueno, número 4, algunas sectas mesiánicas mandan circuncidarse. Y número 5, enseñan que los nombres divinos deben pronunciarse únicamente en hebreo. O sea, ya no es Dios, es Elohim o Elohim. Ya no es el eterno, solamente es Yahvé o Yahweh. No, ya no digas Señor. El Señor en español no digas, ni tampoco en inglés Lord, no digas eso. Di Adonai. Ya no digas yo soy el que soy en español, porque eso no está en el original. Ahora di Ejeyer Asher Ejeyer. Y te enseñan y te adoctrinan. Y también es un error tremendo, es una ignorancia completa, porque por supuesto que el Señor permitió a su pueblo pronunciar sus nombres o sus títulos en cualquier idioma del mundo. De esa manera toda lengua iba a glorificar y exaltar el nombre divino. Ahora, ¿está mal decir los nombres en hebreo? No está mal. Lo malo aquí es que empieces a enseñar que ya no lo digas en español ni en inglés, dilo en hebreo solamente. Eso es, ¿sí se fijan? Eso es un dogmatismo muy fuerte sobre la iglesia. Entonces yo, ¿verdad?, estoy predicando y ustedes van a oír bendito seas Yahweh por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios, porque Yahweh en hebreo pues es bonito, ¿verdad? Elohim, todo eso lo podemos usar. Pero ser dogmáticos en esto
está muy difícil y es tener una ignorancia tremenda también en estas cosas. ¿Quién vive? Aleluya, gloria al Señor. Vean lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, este es Pablo, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto lo dijo el apóstol Pablo cuando reprendió a Pedro queriéndoles decir: mira, ponte el kipá, ponte el manto, ponte aquello, circuncídate. Y Pablo se molestó tanto y les dijo: calmado, mi cuate, porque yo soy apóstol a los gentiles. Hay que aprender bien las cosas. Aquellos hacen eso porque están bajo el antiguo pacto, están bajo la ley mosaica. Nosotros estamos en la ley de Cristo y bajo la gracia y una nueva dispensación. Y no estamos sujetos a guardar nada de eso, Pedro. O estás allá o estás acá. ¿De dónde eres? Una de las fuertes doctrinas que enseñan los mesiánicos y también los adventistas del séptimo día tiene que ver con el sábado. Vean ustedes nada más, y si vieran toda la argumentación que tenemos para destrozar esta herejía o esta doctrina que ellos intentan ponernos, si vieran nada más todo lo que tenemos como fundamento, no me da aquí el tiempo. No me da el tiempo de tanto que tenemos que hablar sobre este asunto. Los mesiánicos obligan al cristianismo, a los que se convierten, a guardar el sábado. ¿Es verdad que debemos guardar el Shabbat o el sábado de acuerdo a como nos enseñan los mesiánicos? ¿Saben qué? No es verdad y es una mentira. Y aquí puedo demostrarles cómo mienten y mienten en cuanto a esta doctrina que nos están incalcando. Vamos a hacer una respuesta rápida y una refutación no solamente al mesianismo, sino también a los adventistas. Quiero primero que vean esto, estas tres divisiones. Esto es lo que tenemos que tener en mente para poder entender el sábado, porque el Shabbat es única y exclusivamente para Israel. No hay nadie, absolutamente nadie, ni los mesiánicos ni los adventistas, no hay absolutamente nadie que nos pueda sacar un solo texto del Nuevo Testamento donde se diga categóricamente que la iglesia debe guardar el sábado. No hay un solo texto. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Es lo que vamos a analizar. Vuelvo y repito, no hay un solo texto en el Nuevo Testamento donde se le diga a la iglesia categóricamente que debe guardar o observar el sábado. No existe eso. No existe. Esto está tremendo. Si no existe eso, ¿por qué el mesianismo o el adventismo del séptimo día o los sabatistas intentan hacernos creer que eso es así? Bueno, hay muchas razones por las cuales ellos lo hacen bajo sus propios parámetros y doctrinas. Más sin embargo, esa es una respuesta a eso. Bien, el periodo antes de la ley de Moisés, el sábado antes de la ley, los adventistas y los mesiánicos argumentan que se debe guardar el sábado porque el sábado no está bajo la ley. Ellos dicen que el sábado está desde la creación hasta nuestros días y que se debe guardar categóricamente. Ok, muy bien. El sábado antes de la ley lo vamos a ver desde Adán a Moisés, más de 2500 años. Desde Adán a Moisés hubo unos 2500 años de historia y vamos a ver si encontramos un solo texto desde Adán a Moisés, un solo texto donde a los antiguos que no estaban bajo la ley se les mandó guardar el Shabbat. A ver si encontramos uno en la Biblia, porque a ver, ¿quiénes tienen la Reina Valera? A ver, levante la mano, ¿quién las trae? Tiene 66 libros, ¿verdad? Su Biblia. A ver, no voy a decir yo traigo la católica, hermano, traigo la Vulgata latina aquí conmigo. ¿Dónde me escondo? Bueno, vamos a ver si encontramos un solo texto
antes de que viniera la ley de Moisés, para los antiguos desde Adán hasta Moisés. 2500 años de historia. Vamos a ver si hallamos un texto donde se nos diga que Dios mandó a los antiguos guardar el sábado antes de la ley. Vamos a ver si eso sucede, ¿ok? Pero me gustaría que vayan primero a Génesis capítulo 2 y versículo 2. Génesis capítulo 2 y versículo 2. Dígame cuando lo tengan. Génesis 2:2. Pongan mucha atención. Métanle ahí un ojo microscópico, un ojo teológico, un ojo doctrinal bíblico. Con atención vamos a leer. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya que hemos leído el texto, todo lo que tenemos en ese texto, todo. Este es el sábado conocido como el sábado adámico. Los adventistas y los mesiánicos dicen que Adán guardó el Shabbat, que Eva guardó el sábado, que los descendientes de Adán guardaron el sábado. Ellos dicen eso. Ellos dicen que los antiguos sí guardaron el sábado, y por lo tanto el sábado no es un asunto bajo la ley, porque antes de la ley ya lo guardaban los antiguos. Y cuando usted oye eso de los adventistas y de los mesiánicos, usted inmediatamente debe prendérsele el foco teológico doctrinal y decir: a ver, espérame, están muy bonitas tus palabras están excelentes, pero yo quiero un texto donde se me diga que Adán observó, guardó, sabatizó. Un solo texto que se me diga que Eva y sus descendientes lo hicieron. Un solo texto, porque si no me tienes un texto, entonces ¿por qué te voy a creer? Tus palabras quedan muy bonitas, etcétera, pero tú no estás probando nada. Cuando tú hablas y declaras, eso no quiere decir que tú estás probando algo. Tú tienes que sacar la prueba bíblica. Bíblica, es una evidencia, es una prueba. En el texto quiero ver en el texto. Si no lo tienes, ¿sabes qué? Yo respeto tu creencia, pero es muy tu creencia. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bendito sea el Señor. Todo lo que tenemos en este texto es lo siguiente, atentos. Número 1, Dios acabó en el séptimo día. Perfecto, bendito sea el Señor. Dios lo santificó. Perfecto, amén. Dios lo bendijo. Amén. Dios reposó. Amén. Esta es una afirmación, pero no es una orden. A nadie Dios le está ordenando guardar el Shabbat aquí. A nadie, absolutamente a nadie. Porque la pregunta es la siguiente. Mira, pregúntale a los mesiánicos y a los adventistas cuando te topes con ellos: ¿en qué parte de Génesis dice que Dios mandó a Adán guardar el día sábado o el séptimo día? ¿En qué parte? Si te dice: no, hermano, es que mira, es que tiene que... No. No permita que se lo lleven en las ideas, porque en la apologética cristiana, en estas batallas por la fe de la doctrina, uno tiene que estar alerta. Yo no permito yo no saco a la gente del mismo tema. A mí, o sea, yo soy muy estricto en lo que hablo. Si no me responden la pregunta, yo acabo, mire, se acabó aquí la plática, Dios lo bendiga. Usted no tiene nada que decirme. Tengo que cortar inmediatamente, porque no, hermano, es que mire, es que si usted se fija acá dice, no, dígame en qué parte de Génesis Dios mandó a Adán y a Eva guardar el séptimo día. ¿En qué parte? ¿Dónde se ve a Adán y a Eva guardando el día séptimo o mandando a sus hijos que lo guarden? ¿Dónde? ¿Dónde se dice que Set, que Abel, que Jared, que Enoc, que Matusalén y Noé guardaron el sábado? ¿Dónde? ¿Dónde se dice que Abraham, Isaac y Jacob guardaron el Shabbat? ¿Dónde? Quiero un texto donde diga: y Abraham guardó el sábado, o Abraham observaba el sábado. Quiero un texto. ¿Lo tiene, sí o no? No lo tengo. Gracias por su honestidad. Entonces, lo que usted crea ya es muy su cuento, es muy su rollo, son muy sus cosas, no las mías. No es mi problema, es su problema. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Vamos a la siguiente. ¿Sí se fijan, hermanos? Ahora, miren, vamos a que nos responda un adventista. ¿Quieren ver la respuesta de un adventista a mis preguntas anteriores? Este adventista tiene un programa, se llama Nelson Wasiuk,
Y le deseamos que venga la salvación y el conocimiento de la verdad, que su alma sea salva de esa miserable herejía, que él se libere, que en el nombre de Cristo sea libre. Lo decimos aquí públicamente, que el Señor le libere, porque están en un error tremendo ellos. Ok, un adventista va a responder categóricamente a mis preguntas anteriores. Miren lo que dice Nelson Wasiuk: esto es verdad. Atentos a su lenguaje. Dios no mandó a Adán y a Eva a guardar el sábado. Otra vez, Dios, miren, Dios el Todopoderoso, Dios no mandó a Adán y a Eva a guardar el sábado. Vamos otra vez. Dios no mandó a Adán y a Eva a guardar el sábado. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, porque esto simplemente no ocurrió. Ahora él pregunta: ¿esto significa que ellos no guardaron el sábado? Él pregunta, No, él mismo se responde: no, tengo la seguridad. Él dice: tengo la seguridad que ellos sí guardaron el sábado, aunque Dios no les haya ordenado esto. Vean nada más, vean nada más, porque este cuate sí, dije, ¿sabes qué? Yo dije: Dios, te doy gracias por la honestidad de este hombre, pero a la misma vez te pido que lo arranques de la herejía y del aferramiento a lo que está enseñando. Porque miren lo que dice: Dios no mandó, en mayúsculas. Yo me quedo con esas frases, el resto es su interpretación y lo que él cree. Pero dice: Dios no mandó, la Biblia no lo dice, aunque Dios no les haya ordenado. Está diciendo: aunque Él no les haya ordenado, yo sí creo que lo hicieron. Pues esa es tu creencia. Esa es tu creencia, pero no vengas a imponérmela a mí, porque esa es tu creencia, esa es tu comprensión, esa es tu interpretación, eso es lo que tú piensas, lo que tú te imaginas. Esa es la película que tú te haces de la Biblia. Pero él responde y dice: Dios no mandó. Si Dios no mandó, ¿por qué ustedes están diciendo que sí? Porque dice él: no, tengo la seguridad que ellos sí guardaron el sábado. Si él dice eso, pues ese es muy su cuento, ¿sí o no, hermanos? Ese es su rollo, como decimos en México. Ese es su rollo. Entonces, si Dios no le mandó y la Biblia no lo dice, él mismo, miren lo que dice, hermano, se los puse en mayúsculas: la Biblia no lo dice. Yo me quedo con esas palabras. Si la Biblia no lo dice, entonces el sábado antes de la ley no era una obligación para nadie de la humanidad, ni Adán ni sus descendientes, ni Noé, ni todos sus hijos. Nadie guardaba el sábado en ese aspecto. Si tú lo crees que los guarda, ese es muy tu cuento, no el mío, ni el de nadie más, ni el de la iglesia de Cristo. Esa es la forma en la que tú crees. Y ¿sabes qué? Si tú me dices: bueno, yo lo creo así, hermano, Dios le bendiga, yo le respeto y le amo en el Señor, pero ese es muy su ambiente, no el mío, ni el de la iglesia de Cristo. Alábale que Él viene pronto. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Este dentista nos respondió categóricamente, y yo alabo a Dios porque hay quienes así responden, y está muy bien. Ahora miren, la evidencia histórica del cristianismo refuta el argumento del sábado adámico. ¿Qué creían los antiguos cristianos en los primeros siglos de la iglesia? Que Adán, Eva y todos ellos guardaron el sábado. Miren lo que creían. Por ejemplo, Justino Mártir. El que sabe, sabe, y el que entiende quién fue Justino Mártir se va a gozar. Y los que no, vamos a aprender. Bendita la gloria de Dios. Pero Justino Mártir, uno de los cristianos, miren, que vivió en el primer siglo y en el segundo siglo, hablando sobre Adán, Abel, Enoc y todos los antiguos patriarcas, él dice esto. Gracias a Dios que nos dejaron testimonio escrito. ¿Qué creían la antigua iglesia? Dice: estos hombres justos ya mencionados agradaron a Dios, aunque no guardaron los sábados. Así creía la iglesia del primer siglo. Entonces nos vienen a decir a nosotros hoy en día que no, que aquellos sí guardaron el sábado. ¿Y por qué estas evidencias históricas refutan esa idea, esa creencia? Miren lo que dice Ireneo. Este vivió en el 125 después de Cristo y fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan. Vean qué tan cerca estaba Ireneo del apóstol Juan. Está aquí el apóstol Juan, atentos. Juan discipuló a Policarpo y Policarpo discipuló a Ireneo. La doctrina la pasó Juan, de Juan pasó a Policarpo, y de Policarpo la doctrina verdadera pasó a Ireneo. Y en cuanto al sábado, esto es lo que les enseñaba Juan tanto a Policarpo y Policarpo a Ireneo, porque eran muy cercanos. Dice así:
Abraham creyó en Dios sin circuncisión ni sábado. O sea que no guardaba el sábado, alaba a Cristo. Bueno, vamos a la siguiente. Bien, Tertuliano de Cartago, que fue un erudito impresionante, escribió más de 30 libros, es el erudito que más me gusta estudiar, me encanta estudiarlo. Bien, miren, en el siglo segundo, él dice lo siguiente: que se me muestre que Adán sabatizó o que Abel agradó a Dios por guardar el sábado. Dice Tertuliano, quiero que me muestren que eso hicieron los antiguos, porque todos los cristianos primitivos y estos eruditos y estos teólogos, ellos estaban también refutando las ideas, porque los antiguos judíos también querían que la iglesia guardara el sábado. ¿Se fijan? Pero ellos respondieron con apología y dijeron, no hay evidencia de tal cosa. Eusebio de Cesarea en el año 263 al 339 vivió, y él dice esto. Y Eusebio de Cesarea es un historiador cristiano que le debemos documentos, evidencias. Él registró 300 años de historia del cristianismo. Fue un hombre que habló sobre las doctrinas de los cristianos primitivos, en qué creía la iglesia de los primeros siglos. Eusebio de Cesarea fue un hombre muy capaz y registró lo siguiente: ellos, hablando de los patriarcas, no miraban la circuncisión ni guardaban el sábado, ni tampoco nosotros lo hacemos. Bien, hermanos, tenemos que adelantar. La orden de guardar el sábado, ahora sí, fue dada bajo la ley. Ya vimos que antes de la ley no hay mandamiento para nadie guardar el Shabbat. Estoy hablando de 2500 años antes de la ley. Toda esa gente nunca guardó el Shabbat. Y Abraham, Isaac y Jacob, aún así, creyeron en Dios y les fue contado por justicia. Aleluya. 2513 años para ser específico, pero 2500 años de historia es un gran peso, y nadie guardó el Shabbat antes de la ley. El Shabbat, que fue bendecido por Dios porque Él reposó. Eso es Shabbat, reposar. También se puede reinterpretar así como descansar. El Señor bendijo ese día porque tenía un propósito futuro, para cuando se levantara un pueblo que estaba esclavizado, y para cuando ese pueblo saliera de la esclavitud, ellos guardaran un reposo, porque los esclavos no tenían reposo. Ellos no descansaban, a ellos los maltrataban, los latigueaban, los ofendían, los humillaban. Ellos no tenían un reposo, y por eso cuando salen de Egipto, Dios les manda que tomen el séptimo día como reposo. Bendita la gloria de Dios. Pero esto viene bajo la ley o la Torá de Moisés. Quiero que vean Nehemías 9, 13, 14 y también apunten Éxodo capítulo 20. Lo tengan ahí, pero voy a leer este texto de Nehemías 9, 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley. Ahora, Éxodo capítulo 31 y verso 12, quiero que noten este texto que viene, Éxodo 31, 12, y vamos a ver el lenguaje dado a Israel para que guarde el sábado. Éxodo 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, vean el lenguaje, tú hablarás ¿a quién? A los hijos de quién? De Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Se lo dice Israel, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de la iglesia de Cristo. ¿Así dice? A ver, me estoy confundiendo, quizás un poco cieguito. Dice, guardaréis pues el día de reposo la iglesia.
Los hijos de Israel, hermanos, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí, los hijos de Israel, no la iglesia, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el 7º día cesó y reposó. Aquí estamos hablando ya de la ley, y bajo la ley de Moisés, ya el mandamiento, el 4º mandamiento, se da bajo un punto estricto, un punto de vista estricto de la ley de Moisés, ley ceremonial, para la gloria y la honra del Señor. Pero ahí, en ningún versículo, cuando se lo saque un mesiánico, un adventista, dígale: oye, espérame, ahí no dice la iglesia. Es que nosotros somos el Israel espiritual. Le van a decir: es que nosotros somos el Israel espiritual y por eso tenemos que guardar el sábado. Pero espérame, aunque se use una frase del Israel espiritual, ¿dónde se dice ahí en esa frase que va a guardar el sábado también ese Israel espiritual? Alaba a Cristo. Pastor. Sí, hermano, claro, hágame una pregunta. Sí, él está en lo cierto. Cuando él habla de eso, sí está en lo cierto. Y se ve que en ese aspecto él conoce, porque en efecto, los días gregorianos que tenemos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pues es un calendario completamente gregoriano, ¿no? Recuerden que los hebreos tienen un calendario basado en la luna, es lunar y solar también, pero tienen otro calendario completamente distinto, ¿ok? Entonces, en cuanto a estrictamente llamarle sábado, no. Usamos obviamente el día sábado para poder dar a entender la doctrina adventista y mesiánica, ¿no? Y para entendernos en nuestro lenguaje. Pero en realidad los judíos no tenían nombres para días. Ellos no tenían nombres para los días. Ellos decían: y fue la tarde y la mañana el día 1, y fue la tarde y la mañana día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. ¿Se fijan? Pero no tenían nombres. Los nombres de lo que viene siendo ya nuestros días es: miren, lunes, luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; domingo es aquí donde entra, que voy más adelante con eso, la supuesta idea de que los cristianos se reúnen en el día del sol. Fíjese nomás, Dios mío santo. Nosotros no vamos a pelear aquí un día, no venimos a decir el domingo, aquí el domingo. No somos dogmáticos. Todos los días para el Señor son santos, porque son dedicados a Él. Nada de que ahí viene la Semana Santa. Viene la Semana Santa y nada más esa Semana Santa. Todos los días para el Señor deben ser santificados, porque ha cambiado todo. Ahora el Señor ha santificado nuestras vidas y nosotros somos libres lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado y domingo. Además el domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Pero sí, estrictamente hablando, pastor, en ese aspecto sí debemos de entender que no tenía nombres para días. Es tarde y mañana. El día judío comienza en la tarde, al revés, y termina al siguiente día también por la tarde. Y fue la tarde y la mañana el día 1 y así, ¿ok? Entonces, así es que estrictamente hablando, repito, se refiere al descanso, al reposo de Dios. Pero no se llama, de hecho, no se usa la palabra sábado estrictamente hablando ni en el Génesis ni en ningún lugar. Siempre se usa Shabbat. Aleluya, ¿se comprendió eso un poquito? Bien, miren, noten el lenguaje del texto. El sábado número 1 era para los hijos de Israel. Ellos lo guardarán por sus generaciones. Es señal de entre Dios e Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Celebrarán el día de reposo los hijos de Israel por pacto perpetuo. Entonces, ¿quién deberá guardar el día de reposo según este mandamiento? ¿Los hijos de Israel o la iglesia? ¿A quién le dirigió Dios este mandamiento? ¿A Israel o a la iglesia? La frase hijos de Israel no está significando hijos de todos los pueblos, sino única y exclusivamente a los hijos de Israel. El sábado bajo la ley ha sido mandado a los hijos de Israel. Voy al siguiente pasaje. Grabe estos textos, pero si usted quiere esto se lo voy a entregar. El sábado dentro de las fronteras de Israel. Vean lo que Dios le dice a Israel: vas a guardar el Shabbat, atentos, dentro de tus puertas. No fuera de tus puertas, sino dentro de tus puertas. Porque la mente inteligente de Dios, el omnisciente, el todopoderoso, dice que Israel debe guardar el Shabbat dentro de sus puertas? ¿Saben por qué? Porque Dios fue quien creó los cielos y la tierra, y Él conoce perfectamente la línea del tiempo.
¿Qué significa esto? Que cuando aquí estamos gozándonos el sábado, en Israel ya es domingo. Entonces se guarda el Shabbat dentro del territorio de Israel y no fuera del territorio de Israel por causa de la línea del tiempo. Porque quien guarde el sábado fuera de las fronteras de Israel, en el continente americano, por ejemplo, en el continente América, no está guardando el sábado, el Shabbat estrictamente judío. Dios es sabio, por eso dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus fronteras. Sí, porque imagínate, hermano, tú ves a los judíos allá en Denver, hay sinagogas y todo. El sábado ya van ellos rumbo a la sinagoga y están guardándolo aquí en América. La pregunta es: ¿están ellos realmente en el Shabbat? No, no, porque en Israel el Shabbat ya pasó. La línea del tiempo los imposibilita. Y esto tiene que ser un buen argumento, porque alguien puede decir: bueno, también a ustedes el domingo. Pero el asunto es que nosotros no defendemos el domingo a muerte. Nosotros no estamos aquí para decir el domingo tiene que ser. Bueno, nos reunimos el día domingo, claro, adoramos y glorificamos a Dios, etcétera. Pero nosotros no tenemos una doctrina dogmática a ese extremo de decir estrictamente tiene que ser. Yo sí, ¿verdad? Y usted nos podemos reunir el lunes, gloria a Dios, en la oración, el martes en el estudio de la Biblia, el miércoles otra vez oración, el jueves, y los días que el Señor nos ponga los vamos a disfrutar para la gloria de su nombre. Pero estos lo quieren guardar acá. ¿Qué hacen los adventistas? Están guardando equivocadamente el Shabbat. Que se van a Israel, dentro de sus puertas, allá lo van a guardar estrictamente. Ahora, se debe guardar el sábado porque es estatuto perpetuo, dicen los adventistas y los mesiánicos. Es, anoten, perpetuo. Ellos dicen para siempre, por toda la eternidad. Se ha de guardar por eso. Pero curiosamente, todas las veces que aparece esto se refiere a Israel, nunca a la iglesia. Nunca a la iglesia. Pero bien, la doctrina adventista y mesiánica sostienen que se debe guardar el sábado porque es un estatuto perpetuo. Sin embargo, atentos a esto, la misma palabra, o sea, la palabra perpetuo, la deberían de obedecer en los siguientes preceptos o en los siguientes estatutos, en los siguientes mandamientos. Vean, hay textos que dicen que el Shabbat es perpetuo para todas las generaciones de Israel, perpetuo. Y los adventistas dicen: ven, es perpetuo. Ok, ¿lo quieres creer así? Ok, pues dale perpetuidad, está bien, tú guárdalo perpetuamente, está bien. Pero no se te olvide, mi amigo, mi amiga, que los siguientes mandamientos también son perpetuos y los debes de obedecer igual. Porque si nada más usas la palabra perpetuo para lo que te conviene, pero no usas la palabra perpetuo para lo que no te conviene, entonces hay una inconsistencia en tu doctrina. No eres consistente en tu doctrina y en tu hablar, en tu comportamiento y en tu observancia de las cosas sagradas antiguas de Moisés. Por ejemplo, número 1, deben quemar incienso. Los adventistas deben quemar incienso. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. Entonces, si perpetuo quiere decir que no acaba y que es para siempre, entonces el incienso debe de ser ofrecido porque también es perpetuo y no debe de acabar. Número 2, deben ofrecer corderos todavía. Deberían de sacrificar corderos los mesiánicos y también los adventistas, porque son holocausto continuo, holocausto perpetuo por vuestras generaciones. No, yo nada más creo en la palabra perpetuo cuando se aplica el Shabbat. Oye, ¿y esto? ¿No son acaso mandamientos, estatutos perpetuos? Ahí no vas a creer en la palabra perpetuo, nada más vas a creer donde dice acá sábado. Alaba a Cristo, bendito sea el Señor. Deben celebrar la Pascua porque es estatuto perpetuo. Que ellos celebren la Pascua a la antigua forma, a la antigua ley. Nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado el Cordero de Dios una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Si algo hay perpetuo y eterno aquí es Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley sobre sí mismo. Bendito sea el Señor. ¿Estamos comprendiendo un poquito?
Número 4, deben practicar el lavamiento de manos y pies porque es estatuto perpetuo. O sea, deben de hacerlo. Si son consistentes en su doctrina, deberían hacerlo. Número 5, deben celebrar las fiestas establecidas en Levítico porque son estatuto perpetuo por vuestras edades, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. El problema es lo siguiente: ¿los adventistas creen que los estatutos anteriores son perpetuos? No creen. Curiosamente ellos dicen, no, esos no son perpetuos, esos ya se acabaron. Pero dice perpetuos. No, es que ahí no significa, ahí no es para siempre. Entonces, ¿dónde es para siempre? Nada más en el sábado. Fíjense, nada más la inconsistencia de la doctrina adventista y mesiánica. No, señores, por supuesto que todo eso ha quedado completamente cumplido en la persona del Hijo de Dios. Cristo cumplió la ley y los profetas y cumplió absolutamente todo. Él dijo, yo no vine a abolir, yo no vine a destrozar o a incumplir la ley, vine a cumplirla. Cristo cumplió perfectamente la ley y nosotros, estando en Cristo, nosotros éramos incapaces de cumplir la ley, pero estando en Cristo, en Él cumplimos la ley y los profetas, y se nos dice que nos es contado por justicia, como le fue contado al gran patriarca Abraham. Bendita la gloria de Dios. Ahora, no es extraño que crean en la perpetuidad del sábado y a la misma vez no crean en la perpetuidad de estos mandamientos y celebraciones. ¿No es esto una contradicción lógica? Es como decirle, mira, ¿ves esta vela? Mira esta vela. Esta vela está prendida y apagada a la misma vez. Usted va a decir, o la vela está prendida o la vela está apagada. Pero una contradicción en la ley lógica, una contradicción es, ¿cómo vas a decir la vela está prendida y apagada? Esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí sí es perpetuo, este no es perpetuo. Este sí, este no es perpetuo. No, la perpetuidad tienes que, o la tomas o la dejas. Nosotros hemos optado por decir mandamientos, estatutos, ceremonias, todo quedó bajo la ley y cumplido en Cristo. Por lo tanto, si hay un sacrificio y si hay una libertad y si hay una nueva creación, nuevas criaturas somos, y si tenemos días ya de reposo, no es de manera física, sino en nuestra alma. Dice, vengan a mí y yo haré descansar, les daré reposo, les daré un Shabbat espiritual para que repose vuestra alma para siempre. El argumento, dicen, ¿sabían ustedes que el sábado se va a guardar en la nueva creación? Dicen los mesiánicos adventistas, ¿sabían que allá lo van a guardar todos en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva? Y este texto es su favorito. Como cuando yo era solo Jesús, llevaba a los hermanos trinitarios cuando les hablaba del bautismo en el nombre de Jesús, para decirles, estás mal bautizado, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo no es el bautismo, es en el nombre de Jesús. Y yo los llevaba y mira, Hechos capítulo 2 verso 38, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y a ver, Hechos capítulo 4, y ahí se bautizaron hombres y mujeres, ¿verdad? Los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y también Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo, y así me los llevaba hasta que los convencía. Y fíjate que bautíceme, pastor. Y yo bauticé a muchos trinitarios, hoy me arrepiento. Hoy oro por todos esos, pero bauticé a muchos trinitarios ingenuos que no conocen su doctrina. Los bauticé en el nombre de Jesús, los rebauticé. Bien, miren, este texto es favorito de los mesiánicos y adventistas. Dice, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia a Israel. Él está diciendo, y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Noten las expresiones en este texto, son expresiones impresionantes. Miren, este texto tiene lo siguiente, tiene sacerdotes, levitas, tiene la palabra presentes también incluida en hebreo, la palabra de mes en mes, o sea, las fiestas mensuales de la luna nueva y día de reposo. Este texto es aplicado al Israel restaurado del futuro. Ahora bien, ¿por qué los sabatistas no guardan los días de luna nueva y las fiestas mensuales judías, ya que también se ordenan en este mismo texto? ¿No creen que ellos
no solamente deben ver aquí el sábado, sino las expresiones sacerdotes, levitas. Si el sacerdocio de Leví ya quedó anulado y los adventistas lo creen. O sea, ellos dicen, los sacerdotes del antiguo pacto ya fueron anulados, ahora el sumo sacerdote es Cristo Jesús. ¿Por qué crees eso? Este texto contiene a levitas y sacerdotes que estarán en el futuro en la nueva tierra, en los nuevos cielos. ¿Por qué ellos rechazan que vayan a existir sacerdotes, levitas, etcétera? Y a la misma vez, si quieran creer en este mismo texto que habrá un sábado en el futuro. ¿Sí se fijan la inconsistencia? Repito, el sábado es estricta y eternamente o perpetuamente dado a los hijos de Israel. Nosotros somos un paréntesis de Dios. Desde que Cristo vino, murió por nosotros, estamos desde hace 2000 años y no hay mandamiento en este paréntesis. La iglesia está aquí. La ley terminó en Cristo, la iglesia está aquí, acá viene la nueva creación, etcétera. En este paréntesis a la iglesia no se le mandó nunca a guardar el sábado y será para el futuro Israel restaurado de nuevo, pero nunca para la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, ¿creen los adventistas que habrá sacerdotes del orden levítico en la nueva creación? ¿Por qué interpretan todo lo demás figurativamente, pero menos el sábado? O sea, dicen, no, es que eso es un asunto figurativo, pero el sábado no, el sábado sí tiene que ser. En el mismo texto. O sea, ningún teólogo, ningún maestro, ningún pastor, ningún ministro del Señor, ningún hermano, ninguna hermana que goce de tener un conocimiento podrá interpretar la Biblia de esa manera. O sea, tomando esta frase si es literal, esta es figurativa. En el mismo texto, eso está tremendo. O es figurativo el pasaje o es literalmente todo el pasaje. Porque si es literalmente todo el pasaje, entonces el sacerdocio de Leví volverá a tener control en la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y si no es literal el pasaje, ni el sábado tampoco va a ser literal. La pregunta fundamental ahora sí, recuerden, vimos antes de la ley el sábado, bajo la ley el sábado, y ahora vamos a ver después de la ley el sábado. La pregunta es la siguiente: ¿ordena el Nuevo Testamento a la iglesia guardar el sábado? Es una pregunta muy buena. Bien, podemos nosotros ver, por ejemplo, en las letras pequeñas, yo se las voy a leer, ahí disculpen, pero podemos ver nosotros los siguientes mandamientos. Escuchen, en el Nuevo Testamento, los mandamientos, porque los adventistas dividen curiosamente, curiosamente dividen la ley de Moisés así: ley ceremonial y ley moral. ¿Han oído esa frase? Ley ceremonial y ley moral. Oye, Biblia, no solamente dividas así, tú dame la Biblia donde se nos diga que existe esa división en la ley. La ley es la ley. La ley de Moisés o la ley de Dios, la ley es la ley. Pero ¿dónde está ley moral y ley ceremonial? Bueno, lo hacen obviamente para su conveniencia y para su propia doctrina, pero eso es muy cuento de ellos, repito, esa es una interpretación de ellos, es la forma como ellos se organizan y está perfecto, me parece bien, que si lo llegan a hacer, me parece bien, pero es muy de ellos. Alaba a Cristo. Bien, vamos a los mandamientos. El mandamiento de adorar a Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que adorarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, se halla 50 veces. Número 2. La idolatría, no te harás imagen, etcétera, es condenada en el Nuevo Testamento varias veces. El tercer mandamiento está repetido 4 veces en el Nuevo Testamento, hablando de los 10 mandamientos, ¿eh? El quinto mandamiento se repite 6 veces. El sexto mandamiento se repite 6 veces. El séptimo mandamiento se repite 12 veces. El octavo mandamiento se repite 6 veces. El noveno mandamiento se repite 4 veces explícitamente. El décimo mandamiento se repite 9 veces. Pero escuchen, el cuarto mandamiento que manda guardar el sábado, no se encuentra ninguna vez como ordenanza para la iglesia. Nunca el Nuevo Testamento nunca supone que no guardar el sábado es pecado. O sea, todos los mandamientos que aparecen, como se expresa en el Decálogo, los 10 mandamientos, todos los mandamientos, 9 de ellos están repetidos en el Nuevo Testamento, menos el sábado. Esto es interesante.
¿por qué no se repite el sábado? ¿Por qué no se le manda a la iglesia a guardar el sábado? ¿Por qué no se le dice a la iglesia que se guarde el sábado? Miren nada más las objeciones mesiánicas y adventistas, ¿ok? Ellos dicen lo siguiente: los cristianos primitivos eran judíos y no necesitaban ser amonestados por el sábado, porque para todos era normal guardarlo, y por eso no se halla ninguna exhortación para que guarden el sábado en el Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué explicación! ¿Ya quieres que me empiece a comer los tacos al pastor o qué? Sublime explicación, imponente, majestuosa, inmutable, eterna, profunda, sabia afirmación. Bueno, es impresionante. Pero escuchen, esta es una respuesta. Si esto es así y la iglesia primitiva no necesitaba ser amonestada a guardar el sábado, porque para ellos era algo normal, entonces, con la misma lógica, tampoco necesitaban ser amonestados a no matar, no a hurtar, no a adulterar, etcétera, porque para ellos eso era algo normal que debían obedecer. Sin embargo, vemos que ellos eran amonestados en todo esto. Pero ¿por qué nunca respecto al sábado, si era parte de los 10 mandamientos? O sea, en el Nuevo Testamento sí tenemos exhortación a la iglesia: guárdate de no pecar, no adulterar, no hurtar, no cuídate de la idolatría, adora a Dios. De todos los demás la iglesia siempre fue amonestada. Pero ¿por qué del sábado no? Entonces, si era algo normal para ellos el decálogo y los mandamientos, pues no tenían la necesidad de que se les amonestara sobre eso. Mas sin embargo, si vemos amonestación tras amonestación a la iglesia en cuanto a 9 mandamientos, pero el sábado no. ¿No hay algo raro ahí? En efecto, estamos hablando de que el sábado pertenece única y exclusivamente a los aspectos ceremoniales. Ceremoniales. Bien, ¿por qué nunca Jesús y los apóstoles dieron un precepto a los cristianos para guardar el sábado? ¿Dónde está el texto del Nuevo Testamento donde se imponga el precepto a la iglesia para guardar para que guarde el sábado? Ahora, usted haga estas preguntas siempre a sus amigos adventistas o mesiánicos. A ver, mire, hermano, no me diga nada, no quiero saber nada, absolutamente nada. Ahí tiene 66 libros de la Biblia, pero sobre todo el Nuevo Testamento. Tiene más de 31 millones de letras en la Reina Valera. Quiero que me encuentre un solo texto en el Nuevo Testamento, uno solo, no le pido 5 o 10, uno solo, donde se le diga a la iglesia: debes guardar el sábado. Así, debes guardar y observar el día sábado. Tenga la Biblia y deme un solo texto. Yo voy a esperar, yo soy paciente. Aquí tengo un coco con agua fresca. Me voy a sentar, le voy a esperar a que usted oje la... No, hermano, que no me importa saber nada más. Solo quiero un texto donde se me diga en el Nuevo Testamento que Cristo o los apóstoles me mandaron guardar el sábado, observarlo bajo la gracia. Quiero que me dé un solo texto. No, hermano, es que era algo normal y común. Mire, esa es su interpretación, esa es su explicación. Yo quiero un solo texto donde la iglesia se le mande guardar el sábado. Lo tiene, porque yo me voy a sentar aquí y le voy a esperar con mucho amor, con mucha ternura, esperando, ¿verdad? Que usted me encuentre ese texto en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto. Aquí voy a esperar. Créanme que me voy a convertir en una momia. De aquí a que lo encuentre, voy a terminar como una momia. Sí, de por sí. Voy a terminar ahí, esperando el texto. Y va a correr el tiempo y ya lo tiene, ya lo halló, ya lo encontró. Voy a ser como el profeta Elías. ¿Lo tiene, sí o no? Mire, hay preguntas que se deben de responder: sí o no. En cualquier debate, en alguna refutación, etcétera. Sí o no. ¿Lo tiene? Sí o no. No lo tengo. Muchas gracias. Dios le bendiga. No encontré un solo texto donde se me mande en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, por el Mesías de Israel, por sus santos apóstoles, a que yo guarde el sábado. No lo tiene. No tiene un solo texto. No hay un solo versículo. Y yo soy creyente en la palabra de Dios. Si no lo tiene, es que yo pienso, mire, su pensamiento, pues bueno, le respeto. Dios le bendiga y le guarde, y siempre a usted y a su familia.
pero yo no puedo estar creyendo en lo que usted piense o en lo que usted crea. Tengo que analizar esto a la luz de la Biblia. Alaba a Cristo que viene pronto. Dáselo fuerte a la gloria de Dios. Miren, el decálogo del Antiguo Testamento es así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El decálogo del Nuevo Testamento, vamos a comparar esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, conviértanse de esas vanidades al Dios vivo, o sea, de la idolatría. En el Antiguo Testamento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. En el Nuevo Testamento, hijitos, huid de los ídolos. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 3, en el Nuevo Testamento también, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 4, en el Nuevo Testamento, no hay mandamiento al respecto. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 5, en el Nuevo Testamento, hijitos, obedecer a vuestros padres. Número 6, no matarás. Nuevo Testamento, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 7, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Número 8, no hurtarás. En el Nuevo Testamento igual, el que hurtaba no hurte más. En el Antiguo Testamento, número 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. En el Nuevo Testamento, no mintáis los unos a los otros. Número 10, no codiciarás. Y número 10 en el Nuevo Testamento, la avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Pero ¿dónde está el cuarto mandamiento, papá? ¿Dónde? No está en el Nuevo Testamento. Si se fijan, hermanos, cuando analizamos esto a la luz de la Biblia, ¿guardó Jesús el sábado? Esto es una pregunta. Por supuesto que lo guardó. Jesús guardó el sábado, el Shabbat. Y muchas veces te preguntan, ¿Jesús guardó el sábado, sí o no? Usted no pelea ahí. No, déjame ver, a lo mejor fue el domingo. No, Jesús era judío, ¿correcto? Él era judío, y además, estando en vida, la ley sigue vigente. Y como judío, él no vino a incumplir la ley, sino a cumplirla completamente. ¿Y dónde termina el periodo de la ley? Con la muerte de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice la Biblia. Entonces, aquí vemos, Jesús efectivamente cumplió no solamente la ley, sino los profetas. Estando Jesús en vida, el antiguo pacto y la ley estaba aún vigente, y Jesús debía cumplir la ley sin quebrantar nada. Esto incluía el sábado, porque ese día estaba bajo la ley. Aún así, Jesús y sus discípulos eran seguidamente acusados de quebrantar el sábado. ¿Sí o no? Siempre los acusaban de lo mismo. Al morir en la cruz terminó la ley como está escrito, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos al siguiente. Miren, es verdad que esto es importante, porque los mesiánicos dicen, es que el Papa, atentos, es que el Papa y Constantino cambiaron el sábado por el domingo. Y la Iglesia Católica instituyó el domingo como, y esto es grave, porque dicen, lo instituyó el domingo como el día del Señor, pero tienen otra falsa doctrina ahí que dice que el domingo es el sello del anticristo, de la bestia, y que todos los que se reúnen el domingo van a arder, si mucho, en los infiernos, o van a ser exterminados, aniquilados por ser impíos y no guardar el sábado. O sea, todos nosotros, en otras palabras, nos va a aniquilar el Señor. Nos va a aniquilar. Vas a dejar de existir, cuate. Mejor vete y congrégate allá con los adventistas para que seas salvo. Bueno, es verdad, la pregunta, que un papa y Constantino establecieron el domingo en el lugar del sábado. ¿Lo tienes el nombre del papa que hizo ese cambio? Bueno, no fue un papa, pero sí fue Constantino. Bueno, pues vamos a refutarte la idea de lo de Constantino para que tú te des cuenta el error y la ignorancia en el conocimiento de la historia del cristianismo. Vamos a tratarte de ayudar un poquito para que te ubiques en el cuadro histórico de esta maravillosa historia de la Iglesia de Cristo. Y vas a entender que Constantino
no cambió absolutamente nada. Además hay un texto, hay una frase de Constantino que se ha tomado cuando él habla sobre el día del sol, Sunday en inglés, día del sol, que el Dios sol y que somos adoradores del sol. Yo solamente soy adorador del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Bendita la gloria de Dios. Pero miren, hasta este momento ningún adventista serio ha dado el nombre del famoso papa que supuestamente cambió el día sábado por el domingo. Ni siquiera Waggoner, que es por mucho este escritor, este autor, que es por mucho el más educado de entre todos los adventistas, que se dedicó, a ver, voy a buscar el texto, voy a buscar en la historia el nombre del papa, nunca lo halló. Y este es casi es el erudito que tienen ahí, nunca encontró la evidencia. Entonces dijo, bueno, pues ¿qué esperamos de un miembro, verdad? Con todo respeto, los miembros son las ovejas, pues que Dios las bendiga y las ayude. Pero los líderes, los expertos, los defensores del adventismo, ni siquiera ellos encontraron en la literatura antigua el nombre de tal papa. Entonces se recorren los rumores, y así se hacen los chismes, alaba a Cristo. Ni siquiera pudo probar tal cosa. Otros adventistas y mesiánicos dicen que fue Constantino en el año, atentos con el año, 321 después de Cristo. De ellos dicen que Constantino efectuó este cambio. Sin embargo, ¿qué hay de la evidencia histórica que nos dice que antes del 321 había cristianos que guardaban ya el domingo, el primer día de la semana, y no el sábado? ¿Qué nos van a decir al respecto? Porque aquí traigo yo todos los testimonios, ¿no? Si no crean que... Miren, dijimos 321, ¿va? Dicen los adventistas, en el 321 Constantino hizo ese cambio. Y los cristianos empezaron a adorar los domingos desde que Constantino lo instituye, desde que lo oficializa y lo dice. ¿Es esto cierto? No, eso es mentira. Eso es una mentira que se ha recorrido. Ven los testimonios históricos. Victorio existió en el siglo segundo, o sea, antes del 321, y afirmó lo siguiente, antes de Constantino: el día anterior acostumbramos a ayunar rigurosamente para presentarnos el primer día de la semana o el domingo a romper el pan con acción de gracias. Anatolio 268, vean, antes del 321 ya había cristianos guardando el domingo. Obispo de la Odisea dice así: la solemne fiesta de la resurrección del Señor no puede ser celebrada sino en domingo. Orígenes, un elocuente escritor, autor y un teólogo profundo, dice así en cuanto a esto, 254 después de Cristo, dice: yo quiero comparar nuestro domingo con el sábado de los judíos. O sea, está diciendo, así como los musulmanes se reúnen el viernes, los musulmanes, ¿sabían eso? El Islam tiene su día sagrado el viernes, los judíos el sábado y los cristianos el domingo. Que repito, yo no soy defensor de ningún día, para mí todos los días son para la gloria y la honra del Señor, amén. Entonces, y si el domingo me tengo que reunir, qué bien, y si es un viernes y si un sábado, gloria a Dios, el Señor es el mismo. Entonces, Orígenes, que fue un teólogo profundo, dice: yo quiero comparar nuestro domingo. Miren cómo hablan los cristianos ya, nuestro domingo, claramente diciéndonos que ellos se congregaban los domingos y que ellos el primer día de la semana adoraban y glorificaban a Dios. Pues yo quiero compararlo, así como los judíos tienen su sábado, así los cristianos nos reunimos el domingo. Esto es antes de Constantino, 321. ¿Ven la evidencia? Yo no estoy aquí declarando nada, estoy probando con evidencia, ¿verdad? Eso, si alguien ya no lo quiere creer, viendo no veéis, ¿verdad? Oyendo no oís. Entonces ya es de cada quien y respetamos eso con mucho amor. Vamos a la siguiente. Vamos a las constituciones apostólicas del año 250 después de Cristo, obra famosa como documento que atestigua tocante a las costumbres de los cristianos del siglo III. Dice: en el día de la resurrección del Señor, que es el domingo, nos reunimos más diligentemente para dirigir alabanzas a Dios, quien hizo el universo por Jesús y le envió a nosotros. En otro párrafo leemos así: el día de la resurrección, que es el domingo, juntaos sin falta, dando gracias a Dios. Documentos históricos. Vamos más adelante para que ustedes vean, por ejemplo, Clemente de Alejandría, muerto el 220
después de Cristo, dice: el cristiano celebra el domingo cuando se aparta de todo mal pensamiento, glorificando en sí mismo la resurrección del Señor. Tertuliano de Cartago, siglo II, expresa así: nosotros solemnizamos el día que sigue al sábado, o sea, el domingo. Bordanzanes de Edesa, del año 180, escribe: un día, si primero de la semana nosotros nos reunimos, o sea, el domingo. Sigo avanzando rápidamente. Dionisio, obispo de Corinto, del año 170, dice: nosotros pasamos el santo día del domingo en el cual leímos su carta. Justino Mártir, del año o del siglo II, dice en su apología: en el día que es llamado día del sol, o sea, lo que llaman así como día del sol, para ellos, dice, el primero de la semana, todos los que viven en las ciudades y en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permite. Vayamos a la siguiente. Ya estamos por último. Ignacio, obispo de Antioquía, del año 117, expresa de este modo: si nosotros vivimos judaicamente bajo la ley, confesamos no haber recibido la gracia. Los que han vivido en las cosas antiguas han venido a la nueva esperanza, no sabatizando más, sino siendo según el día del Señor, en el cual nuestra vida nació por Él y por su muerte. Y lo último, de este slide, la doctrina de los apóstoles, ubicada en el año 80, en el primer siglo. Miren lo que decía, o lo que dice: cada domingo juntaos y romped el pan dando gracias a Dios, ¿verdad? Vamos al siguiente. La epístola de Bernabé, escrita entre los siglos I y II, dice: nosotros celebramos con júbilo el octavo día, o sea, el domingo, en el cual Jesús resucitó de entre los muertos. La epístola de Bernabé. Estos testimonios testifican y refutan la idea de que Constantino fue el que cambió en el 321 después de Cristo el día sábado por el domingo. Todas las citas que están abajo, se dice en la Biblia que los cristianos se reunían el primer día de la semana, que era el domingo, y no el sábado, porque ellos entendieron que una nueva creación espiritual, nuevas criaturas somos, ya no es la antigua creación donde literalmente se tomó un día, ahora es la nueva creación de Cristo para acá, donde todos espiritualmente nos reunimos ya un nuevo día, que es el primer día de la semana. Y curiosamente, en el primer día de la semana en el Antiguo Testamento, Dios ya anunciaba que el primer día de la semana sería una maravilla, porque en ese día se dio la circuncisión, se daban los primeros frutos, en ese día Cristo resucitó, el día de domingo, etcétera, etcétera. Ahora, esto fue lo único que mandaron los apóstoles que guardaran todos los gentiles. Había tantos problemas había que, mire, Pastor Alberto, en la iglesia primitiva los problemas eran igual. Había judíos que querían hacer judaizar a la gente y les decía: ok, está bien que creas en el Mesías, en Yeshua, está bien, pero tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que obedecer esto, tienes que obedecer lo otro. Y querían judaizar hacia la iglesia. Entonces los apóstoles vieron este problema y reunieron a todos los líderes, a todos los apóstoles y los ancianos. Se reunieron y dijeron: vamos a arreglar este asunto porque se está saliendo de control. ¿Qué le vamos a mandar a la iglesia a guardar? Bueno, aquí tienen la prueba, Hechos 21, 25. Esto es lo único que se nos mandó a nosotros: guardar y observar y abstenernos. Dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, de las antiguas cosas de la ley, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Por qué no metieron ahí el sábado? Y que guarden el sábado, hubieran dicho. Y que guarden y sigan guardando Shabbat. No lo dijeron. Solo esto nos mandaron guardar. Finalmente, está escrito por el gran apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual
es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que tienes que guardar, no me puedes juzgar, porque Pablo, mi apóstol, me ha dicho, mi apóstol, que nadie me puede juzgar si no guardo el Shabbat. Y hay una ley moral en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Esta ley moral me dice a mí, fíjense bien, me dice a mí la ley moral: si yo llego a robar, me acusa mi conciencia. Si yo llego a adulterar, me acusa mi conciencia. Si yo llego a decir falso testimonio de mis hermanos, me acusa mi conciencia. Pero curiosamente, si yo no guardo el sábado, mi conciencia nunca me acusa. Quizá los mesiánicos, ¿verdad? Y los adventistas son los únicos a los que se les acusa, porque creen en eso. Pero a la humanidad entera no les... Si un pecador, un mundano, disculpen los términos, soy de Chihuahua, pero si alguien no guarda el sábado, curiosamente, alguien que esté allá trabajando el sábado, curiosamente no está en su mente de estoy pecando, estoy fallando. Pero si ese pecador, ese mundano, llega a matar a alguien, la conciencia le acusa. ¿Por qué el sábado no está tampoco escrito ni siquiera así en nuestros corazones? Como se dice, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Pero curiosamente, ningún hombre, ninguna mujer puede ser acusado porque quebrante supuestamente el día sábado. ¿Por qué? Porque no está escrito eso ni siquiera en nuestros propios espíritus. El aplauso a la gloria de Dios. Hay mucho más, por supuesto que hay mucho más que tratar sobre esto. Nos encantaría tener más tiempo, más horas, pero hasta aquí le dejamos porque el pastor Alberto ya viene ya dispuesto con ven, pase, pastor. Hermanos, les dejamos. Gracias, hermanos, por escuchar. Amén. Pues esta es la primera conferencia